The antagonist tube. Saludos aficionados oceánicos. Finley el tiburón aquí, navegando hacia ti desde las profundidades de mi paraíso acuático, donde las corrientes fluyen libremente y las opciones para cenar son para morirse, a veces literalmente. Profundicemos en el desconcertante episodio de hoy, ¿de acuerdo? Imagínese una tarde serena en mi morada oceánica. El sol filtrándose a través de las olas, las algas y las algas marinas, balanceándose como la propia lámpara de lava de la naturaleza. Y luego, de la nada, aparece este gigante barco que se balancea y se abre camino a través de mi tranquilo territorio. Ahora, no me malinterpretes. He visto barcos antes. Suelen pasar de largo, armando todo tipo de alboroto antes de desaparecer en el horizonte. Pero este decidió echar el ancla. Y no solo el ancla, comenzó a descargar una línea de ensamblaje de criaturas de dos patas vestidas con trajes de neopreno en mi sala de estar. La curiosidad se despertó. Nadé un poco más cerca para evaluar la situación. Y allí estaban, un grupo de torpes invasores torpemente vestidos con una armadura de goma, respirando a través de lo que parecían ser snorts alargados. Perdónenme, mamíferos terrestres, me refiero a hocicos. Estaba pensando en el Dr. Seuss. ¿Eres mi madre? Revoloteaban como mariposas submarinas, tocando esto, pinchando aquello. Y déjenme decirles, amigos, ya es bastante malo que destruyan el lugar, pero deben también redecorarlo. Comenzaron a voltear rocas, inspeccionar corales, y uno incluso intentó perseguir una tortuga. ¡Una tortuga! ¿Puedes creerlo? Tenemos un estricto programa de vigilancia vecinal aquí. ¿Por qué estos intrusos estaban tan interesados en mi superficie acuática? ¿El encanto de mis dientes blancos nacarados? ¿O tal vez simplemente desconocían el concepto de espacio personal? Una noción que, déjame recordarte, es universal, tengas branquias o pulmones. Los minutos se convirtieron en lo que parecieron horas. Continuaron su exploración, felizmente inconscientes de mi creciente agitación. Ahora tenía que tomar una decisión. ¿Debería enviarles un cese y desistir con aletas o simplemente permitir que esta intrusión se desarrollara con la esperanza de que se aburrieran y nadaran de regreso a su artilugio flotante? Lento pero seguro, comenzaron a ascender, volviendo a subir a su nave, todavía charlando entusiasmados entre ellos como si hubieran descubierto la Atlántida. Y así desaparecieron, dejándome reflexionar sobre las complejidades de la vida, la soledad y las reglas no escritas de la hospitalidad oceánica. Así que aquí estoy, Finley, tu narrador introspectivo de tiburones, recordándote que la próxima vez que decidas visitar la casa de alguien sin ser invitado, tal vez ingreses a mis mensajes directos, envíes un mensaje de texto, un código Morse o una onda en el agua de antemano. Eso es todo el diálogo sobre aguas profundas de hoy. Nada la próxima vez para ver otra historia fantástica desde las profundidades saladas de Deep West. The antagonist tube.